Bueno, mirad, una vez dada la parte de uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Para acabar uniones solamente nos falta, ¿de acuerdo? Las uniones soldadas. Este es el tema 7, uniones soldadas, ¿vale? Y nos faltará un solo tema posterior, ¿de acuerdo a este? ¿De acuerdo? En metálicas, que será, ¿de acuerdo? Los límites de servicio, ¿vale? Vale, mirad. Primero, comentamos un par de cuestiones acerca de disposiciones constructibles. Este tema en la norma es muy amplio, ¿de acuerdo? Enormemente amplio, ¿de acuerdo? La parte de soldaduras es muy extenso, ¿de acuerdo? Nosotros solamente vemos un par de pinceladas del asunto y sobre todo es el diseño, ¿de acuerdo? Lo que denominamos, ¿de acuerdo? Las gargantas de soldadura, ya está. Longitudes, ¿de acuerdo? Y la anchura de la garganta, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a centrarnos en unas pocas disposiciones constructivas que son las que nos pueden interesar, ¿de acuerdo? Vale, en primer lugar. Las prescripciones dadas en el código son aplicables cuando los elementos a unir tienen como mínimo 4 milímetros de espesor, ¿de acuerdo? Es decir, lo primero que tenemos que comprobar, ¿de acuerdo? Es que las piezas que vamos a soldar tienen como mínimo 4 milímetros de espesor y, por supuesto, son de aceros estructurales soldables, ¿de acuerdo? La soldadura más común es la denominada en ángulo. La soldadura más común es la denominada en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuya escala forman un ángulo alfa que estará comprendido entre 60 y 120 grados, ¿de acuerdo? Habitualmente, ¿de acuerdo? La mayor parte de uniones que nosotros veremos aquí reflejadas serán, ¿de acuerdo?, de elementos estructurales, ¿de acuerdo?, perpendiculares entre sí, con lo cual serán 90 grados, ¿de acuerdo? Existen fundamentalmente dos tipos de este tipo de unión, ¿de acuerdo? Las uniones en T, ¿de acuerdo? Las uniones que denominamos en T, lo que yo os indicaba, dos elementos estructurales, ¿de acuerdo?, perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Y simplemente, ¿de acuerdo?, los soldamos aquí con los dos cordones que estamos viendo en sección transversal, ¿vale? O bien, ¿de acuerdo?, las que denominamos uniones en solape, ¿vale? Que es esta que tenéis aquí, cuando tenemos que, bueno, pues tenemos que unir, ¿de acuerdo?, dos chapas, ¿de acuerdo?, implementadas una sobre la otra, etcétera, etcétera, ¿vale? La primera disposición constructiva importante, ¿de acuerdo?, es la longitud, ¿de acuerdo?, la longitud del cordón de soldadura, ¿de acuerdo? La longitud efectiva de un cordón de soldadura siempre debe ser superior a 40 milímetros o 6 veces el ancho de la garganta, ¿de acuerdo? Es decir, esto es la longitud mínima que tiene que presentar, o 40 milímetros o 6 veces el ancho de la garganta. Ese es el espesor de la garganta, que denominamos A, se verá más o menos aquí, ¿de acuerdo? Mira, si esta es la soldadura, si ese es el cordón de soldadura en sección transversal, ya veis que la anchura de la garganta es este parámetro geométrico, ¿de acuerdo? Esa distancia que tenemos ahí. Vale, pues tenemos una disposición respecto a la longitud y respecto al espesor de esa garganta, es decir, al valor de A, ¿de acuerdo?, del cordón en ángulo, no tiene que ser superior a 0,7 Tmin, donde el T mínimo es el espesor de la pieza más delgada a unir, ¿vale? Tampoco tiene que ser inferior a 3 milímetros cuando se deposita en chapas de hasta 10 milímetros de espesor, 4,5 milímetros cuando se realiza sobre chapas de hasta 20 milímetros de espesor y 5,6 cuando sea superior a 20 milímetros. Ya veis que la mayor parte de casos son chapas de acuerdo de 1 centímetro, es decir, chapas de 10 milímetros de espesor o algo superior, ¿de acuerdo? Y por tanto utilizaremos frecuentemente o los 3 milímetros o los 4,5 milímetros, ¿vale? Con lo cual, repito, esas son las dos disposiciones constructivas fundamentales. La longitud mínima del cordón de soldadura, ¿de acuerdo? Y la anchura mínima, perdón, la anchura máxima, ¿de acuerdo?, de la garganta, ¿vale? Bueno, hablamos de la resistencia de cálculo, de acuerdo, en soldaduras en ángulo, que es la que nos interesa, ¿vale? Mirad,
La resistencia de un cordón de soldadura en ángulo es suficiente si la resultante de todas las fuerzas transmitidas por el cordón por unidad de longitud no supera el valor de la resistencia de cálculo con independencia de la orientación del cordón. La comprobación de resistencia se realiza mediante la expresión, y esta es la que nos interesa. Mirad, vamos a realizar este cálculo. El FWD es lo que denominamos la resistencia de cálculo del cordón. El FVD no, el FVRD, perdonad. El FVRD, que es lo que vamos a calcular. Es la resistencia de cálculo del cordón y esa resistencia de cálculo se calcula multiplicando el ancho de la garganta por este término, que es la tensión tangencial de resistencia por soldadura. Ese único parámetro es el que nos interesa, se calcula con esta expresión. Es FU, que sería la menor de las tensiones de ruptura de los elementos a soldar. FU, la menor de las tensiones de ruptura de los elementos a soldar. Si todo es el mismo acero, ¿de acuerdo? Pues ya está, ¿de acuerdo? Pero podemos tener, ¿de acuerdo? Podemos tener soldadura entre elementos, ¿de acuerdo? Con diferentes tipologías de acero, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos diferentes tensiones de ruptura y por tanto elegiríamos la menor de ellas, ¿de acuerdo? Y el coeficiente beta W se denomina coeficiente de correlación y depende del tipo de acero. Aquí tenemos una tablilla, ¿de acuerdo? Donde en función del tipo de acero se nos da el valor del coeficiente de correlación. ¿Vale? El resto de términos lo conocéis, ¿de acuerdo? Porque simplemente es el gamma M2, que ya sabemos que es el 1,25 que utilizamos, ¿de acuerdo? Que hemos utilizado, ¿de acuerdo? En disposiciones en unidades atornilladas. Mirad, vamos a tener varias posibilidades, ¿de acuerdo?, de tener articulaciones con soldadura. Me explico. La unión de una viga a otra viga o a un soporte utilizando únicamente cordones de soldadura dados en el alma de la viga puede considerarse a efectos de cálculo como una articulación que solo transmite esfuerzo cortante. Es decir, cuando soldemos, ¿de acuerdo?, cuando realicemos esos cordones de soldadura, consideraremos, de acuerdo, que la unión se trata de una articulación que solo transmite esfuerzo cortante. Aquí tenemos, simplemente aquí ha habido han hecho simplemente varias disposiciones, de acuerdo, de esa unión, de acuerdo, de dos vigas, de acuerdo. Aquí, por ejemplo, de acuerdo, es con una viga transversal a otra. Esta sería, de acuerdo, el caso más típico, que es la unión pilar-viga, y aquí ya tenemos, de acuerdo, una unión de dos vigas, de acuerdo, con otra viga transversal, de acuerdo a ella. Pero repito, estos son simplemente posibles disposiciones, ¿vale? Dice que se recomienda emplear para los dos cordones de esta unión, ya veis que tenemos diferentes cordones en cada una de las situaciones de esta unión, el máximo espesor de garganta compatible con el espesor del alma. ¿De acuerdo? Ya sabéis que SA tenía como valor mínimo 0,7, o sea, de las disposiciones constitutivas que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? No debía ser superior a 0,7 temin, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, ¿de acuerdo?, sería el espesor del alma, ¿de acuerdo? Y para que la longitud, con el fin de que la longitud de esos cordones sea la menor posible, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos esta expresión para la obtención de la longitud de los cordones en esta situación, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos, ¿de acuerdo?, como anchura de la garganta, 0,7 veces, ¿de acuerdo?, el espesor del alma. Hay otro tipo de apoyo bastante utilizado,
que es el que se realiza sobre un casquillo. Mirad, aquí lo que tenemos, de acuerdo, simplemente es un pilar, hemos soldado a ese pilar un angular, un casquillo, se denomina simplemente casquillo en angular, y sobre él se deposita la viga que tenemos aquí, que han movido, ¿de acuerdo?, para que veamos, ¿de acuerdo?, cómo está la configuración, ¿vale? Bueno, pues este apoyo es bastante utilizado, se realiza sobre casquillos no rigizados, ¿de acuerdo? Y se recomienda comunión en extremos de vigas cuando la reacción a transmitir no es demasiado grande. Es decir, esto se utilizaría, ¿de acuerdo?, cuando la transmisión, ¿de acuerdo?, de la cortante no es demasiado grande, ¿de acuerdo?, entre el pilar y la viga. El casquillo del angular tiene una longitud B medida en la dirección normal a la directriz de la viga. A ver, esto sería simplemente la longitud que no vemos aquí, ¿de acuerdo? Realmente nuestro angular sería así, ¿verdad? Si lo viéramos en perspectiva, sería así. ¿Vale? Bueno, pues la B de la que ellos hablan es esta, ¿de acuerdo? La distancia transversal, ¿de acuerdo? Y para que la unión sea segura, la reacción a transmitir debe ser menor o igual que el valor mínimo de entre los siguientes, ¿de acuerdo? Entonces se calculan, ¿de acuerdo?, tres valores, ¿de acuerdo? Se calcula primero la resistencia del alma de la viga a aplastamiento local. Ya veis que solamente es una cuestión, ¿de acuerdo?, de la anchura que presentan, ¿de acuerdo?, el alma y el ala, ¿de acuerdo?, de la viga, ¿de acuerdo? Recordad que siempre que tenemos un TW, ¿de acuerdo?, es el espesor del alma, el TF es el espesor del ala, y, ¿de acuerdo?, y R era el radio de acuerdo, ¿vale? De todas formas lo tenéis aquí. T sub F, T sub W y R son los espesores del área de alma de la viga y el radio de acuerdo a la alma de la misma. Y FI su límite elástico, ¿vale? Ese es el primer cálculo que realizaríamos. También calculamos la resistencia del cordón de soldadura con esta expresión, que ya veis que es muy similar a la que ya habíamos utilizado antes. ¿De acuerdo? La anchura de la garganta, el beta, el FU, ¿de acuerdo? Simplemente aparece pues esa longitud B que tenemos en el centro transversal y la resistencia cortante del ala del angular que vendría dada por esta expresión. ¿De acuerdo? En este caso T es el espesor del ala del angular y FI su límite elástico, porque el angular puede estar fabricado de otro material diferente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues simplemente en este caso lo único que tenemos que hacer es que VD, debemos hacer la comparación de que VD sea menor o igual que estas tres resistencias. Es decir, tiene que ser menor o igual que VRD1, VRD2 y VRD3. ¿De acuerdo? De todas formas, de esta tipología, repito, ¿de acuerdo? Yo sé que en otras asignaturas hemos hecho ejercicios, ¿de acuerdo?, con casquillos, ¿de acuerdo? Pero en esta asignatura no ha salido todavía el tema este de los casquillos, ¿vale? Y simplemente un último pequeño comentario, ¿de acuerdo?, acerca, ¿de acuerdo?, de la unión entre piezas de sección tubular, ¿de acuerdo? A ver, ya os he dicho que la parte correspondiente a soldaduras es muy extensa, ¿de acuerdo?, en el código, ¿vale? No sé, yo creo que ocupa 100 o 150 páginas del código técnico, ¿vale? Pero además, en particular, dentro de esa sección hay una sección dedicada, ¿de acuerdo?, a tubulares. Los tubulares presentan ciertas diferencias con las vigas normales, ¿de acuerdo? Son vigas huecas, ¿de acuerdo? Son elementos huecos y por tanto presentan ciertas diferencias, ¿de acuerdo? De esto sí que ha salido un ejercicio, con lo cual algunas de las disposiciones de los tubulares sí que nos interesan, ¿de acuerdo?, para los cálculos. Enseguida vamos a ver un ejercicio donde aparece, ¿de acuerdo? Y hay dos criterios principales a tener en cuenta en la unión soldada de vigas tubulares. Primera, que las anchuras de las gargantas tienen que ser como mínimo de 3 milímetros, independientemente de cuál sea el grosor, ¿de acuerdo?, del tubular, ¿de acuerdo?, el espesor del tubular, y que la longitud máxima, es la longitud máxima de los cordones debe ser el menor de los lados del tubular, ¿de acuerdo? Hay tubulares rectangulares, ¿de acuerdo?
Bueno, pues la longitud máxima, ¿de acuerdo?, de los cordones que estemos utilizando en la soldadura debe ser inferior siempre al menor de los lados del tubular, si se trata de una longitud, ¿vale? Si tenemos un tubular rectangular con dimensiones A y B, donde, por ejemplo, B es mayor que A, esto es bastante frecuente que el canto sea mayor que la base, bueno, pues tenemos que decir que esa longitud deberá ser menor, ¿de acuerdo?, que A, ¿vale? Que la menor de las longitudes que presenta el tubular. Repito que esta disposición constructiva, que sí es muy importante, sí la vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, posteriormente, ¿de acuerdo?, en algún ejercicio, ¿vale? Vale, la parte de unidades de soldadura es bastante sencilla, porque la verdad solamente vamos a realizar un par de cálculos. Ya lo veréis que todos los cálculos en los problemas de diseño, de acuerdo, de uniendo de soldadura es simplemente determinar la anchura de la garganta a utilizar y posteriormente la longitud de los cordones de soldadura. Y ya está, eso es lo que tenemos, todo lo que tenemos que hacer. Es decir, que el cálculo va a ser bastante rápido.